Hola, bienvenidos a esta pequeña introducción sobre participación y motivación para clases sincrónicas. Nosotros históricamente como profesores sabemos lo que nos vamos a enfrentar cuando hacemos clases. Eh, Tenemos clara la disposición de la sala, el pizarrón, lo que queremos hacer con nuestros alumnos. Sin embargo, este año nos cambió la forma en que estábamos haciendo clase y nos vimos enfrentados eh, a la versión online. Y esto involucró para el profesor adaptarse a hacer las clases de manera diferente y estar ahora frente a un computador y no frente a una sala de clases. Y en ese computador entonces pasamos de ver las caras de los alumnos en nuestra sala, en que podíamos verle las caras de pregunta, eh, la sonrisa cuando uno tiraba un chiste, ¿no es cierto? A ver ahora un montón de caras pequeñitas. Y si es que, porque también muchas veces vemos nombres con las cámaras apagadas y nos sentimos como solos frente al computador. Pero esto también ha involucrado un cambio para los alumnos. Los alumnos también se han sentido solos, en el que han estado trabajando cada uno en su casa, en sus teléfonos, en sus computadores, y tampoco tienen la interacción que tenían entre ellos. Entonces, mi primera pregunta para ustedes es: ¿cuáles han sido los principales desafíos que has tenido como profesor durante este año recién terminado, el 2020? Entonces, como nuestro objetivo es revisar cómo mejorar o aumentar la participación em, en nuestras clases sincrónicas, vamos a mirar primero qué es una clase sincrónica. Dentro de los modelos de clases remotas hay un modelo de clase sincrónico y asincrónico. Cada uno tiene sus beneficios y sus dificultades, y por lo tanto lo ideal es poder combinar ambos. Esto en particular está enfocado en las clases sincrónicas, pero como repito, siempre es importante buscar qué cosas son buenas dejar como sincrónicas y qué cosas son buenas dejar como asincrónicas. Una clase sincrónica es la que ocurre al mismo tiempo, pero en lugares diferentes. Entonces el profesor y el estudiante están conectados simultáneamente e interactúan en vivo. Y para eso tenemos plataformas como Zoom, Teams, Google Meet o Big Blue Button, todas plataformas que están disponibles en la universidad. Para las clases asincrónicas, en cambio, el aprendizaje ocurre en momentos distintos y en lugares distintos. Y los recursos y materiales entonces son proporcionados por el profesor, y el alumno aprende a su propio ritmo y en sus propios tiempos. Para eso podemos tener Canvas, YouTube o PowerPoint grabados que son compartidos de alguna manera con los alumnos. Cada uno de estos tiene distintas características y distintos beneficios y dificultades. Las clases sincrónicas es como una televisión en vivo, en que estamos constantemente conectados y que eh, tenemos que manejarlo de manera distinta a una clase asincrónica, que es un video que uno manda y por lo tanto requiere otras cosas, y es como una especie de Netflix que cada uno puede pausar, ir a almorzar, volver, retroceder. Entonces tiene como características distintas y que tienen que ser aprovechadas de manera distinta. Pensando en nuestras clases asincrónicas, vamos a pensar en cualquiera de estas plataformas, cómo podríamos combinarlas con otras plataformas y también cómo podemos mejorar la forma en que mostramos la información. Entonces, desafíos de la clase presencial ya era difícil, ya había algunos desafíos, y esos desafíos ahora se ven acentuados y en algunos casos dificultados por transformar esta clase que siempre hemos hecho presencial a una clase sincrónica. Uno de los desafíos más importantes que hemos tenido como profesores históricamente es la atención. Y ahí viene esta frase como préstenme atención, denmela un rato, o en inglés give me attention, que es denme la atención. Y por lo tanto ya la atención es algo que históricamente estamos pidiendo o solicitando. Y esta foto refleja un poco lo que históricamente hemos tenido, que es el teléfono como principal distracción. Pero hoy día nuestro alumno no solamente tiene al teléfono, sino que tiene un montón de otras herramientas que están en el mismo computador, en que puede de la clase salir, mirar en Google, buscar algo, además de todo el entorno en que tienen que compartir un espacio sus hermanos, que hay a lo mejor niños dando vueltas haciendo ruido, y yo creo que además todo
todos nosotros hemos experimentado lo que significa estar en un lugar que no necesariamente está habilitado para poder estar en clase. Entonces, nuestro objetivo ahora es algunos tips breves y cortos de cómo poder potenciar una clase expositiva a través de plataformas, qué cosas tener cuidado y una introducción un poco a lo que vamos a hacer en los talleres. Vamos a mirar entonces esta curva de atención. Si ustedes se fijan en una clase, los dos focos de mayor atención son el inicio, donde el profesor explica lo que va a hacer, de qué se trata, da como los parámetros de la clase, y la conclusión, donde el profesor generalmente sintetiza y hace el cierre de la clase. Esos son todos los dos momentos de más atención. Por lo tanto, si nosotros queremos mantener la atención, tenemos que generar este mismo parámetro, estas mismas curvas, varias veces durante la clase. Y por lo tanto, voy a dividir mi clase en una introducción, al que sí voy a hacer una conclusión, y voy a separarlo en temas. Y cada uno de esos temas voy a hacer conclusiones breves, introducciones y conclusiones breves. El pensar una presentación de esta manera me permite que estos pics que naturalmente se dan al inicio y al término de una clase se generen en estos momentos intermedios durante la presentación. Y para eso tiene que ser pensada de esa manera. El segundo punto importante, que es la ironía de esta imagen, es hacerlo atractivo. Algo que a uno le gusta, lo apasiona, automáticamente transmite esa emoción y para la otra persona se hace atractivo. Pero además, no solamente que uno se emocione y transmita lo que le gusta, sino que hacerlo también visualmente atractivo. No es el objetivo de este taller, pero sí quiero dejarles como algunos tips. El diseño es importante y nos provoca cosas. Y por lo tanto, aprovechar herramientas que nos permitan mejorar nuestras presentaciones también va a colaborar en la atención. Para eso les voy a dejar esta página web que les puede ayudar con algunas cosas gráficas y todas estas páginas que, eh, que tienen acceso gratuito a imágenes. Y por lo tanto, en esas páginas van a poder encontrar eh, imágenes que están libres de derechos y que pueden usar libremente y son muy buenas, muy gráficas. Hay muy buenos recursos. El tercer tip tiene que ver con las preguntas. Nosotros nos pasa mucho con profesores que explicamos y queremos saber qué entienden o no nuestros alumnos. Como ahora no les miramos la cara de duda, nosotros preguntamos, ¿no es cierto? ¿Hay alguna pregunta? ¿Está claro? ¿Entendieron? Y generalmente nos encontramos con un silencio. Y ahí quedamos como, o me entendieron todo o no me entendieron nada. Esa sensación de no poder tener feedback se puede evitar si es que no hacemos este tipo de preguntas. Y por lo tanto, tratemos de evitar las preguntas retóricas. Este tipo de preguntas las tenemos muy metidas en nuestra cabeza y por lo tanto nos salen más o menos espontáneas. Pero el ser conscientes de que esta pregunta no nos permite recoger información de lo que están entendiendo nuestros alumnos es importante para ir cambiando nuestra forma de pensar. Un alumno que no sabe que no entendió no tiene nada que preguntar. Por lo tanto, tal vez tenemos que ayudarlos a darse cuenta si entienden o no. Y por lo tanto, tenemos que transformar lo que habríamos hecho en la sala de clases, ¿no es cierto?, en hacer una pregunta y ver que levanten la mano, o hacerlos trabajar en grupo o discutir entre ellos, transformar ese tipo de herramientas a la versión online. Por lo tanto, tenemos que potenciar la participación y la discusión, pero ahora en plataformas digitales. La forma en que nos vamos a enfocar en cómo aumentar la participación y el pensamiento también de los alumnos en la sala de clase es a través de preguntas, de escritura y de discusión. La forma como se potencian estos tres tipos de actividades en la sala de clases
la vamos a conversar en los talleres y vamos a ver cómo podemos ejecutarlas. ¿Ok? Pero si yo hago preguntas que el alumno pueda contestar, le doy el tiempo para que lo escriba y también le puedo dar el tiempo para que discuta su propia respuesta con un compañero, va a permitirle al alumno darse cuenta si está entendiendo o no. Y por lo tanto, frente a esa pregunta de si entendieron, ¿hay alguna duda? Después de este proceso, voy a recoger posiblemente mejores preguntas y darme cuenta, tanto yo como ellos, si entendieron o no. Sin embargo, para poder hacer esto de las preguntas, la escritura y la discusión, es importantísimo tener este prerequisito del contenido. ¿Qué significa este prerequisito del contenido? Que si los alumnos no tienen entregado o previamente, que puede ser en un video asincrónico, o antes de hacer esta actividad el contenido mismo, estas tres cosas no vamos a lograr entonces ni buena participación ni buena calidad del pensamiento. Por lo tanto, voy a rescatar esta frase. Dice, la investigación de los últimos 30 años ha llegado a una conclusión que no es científicamente cuestionable. Pensar bien requiere el conocimiento de información y hechos. A eso me refiero con prerequisito del contenido. Tiene que existir el conocimiento de la información y de los hechos que me permitan entonces poder pensar bien. El proceso que más valoran los profesores, el proceso de pensamiento crítico, tales como el razonamiento o la resolución de problemas, está íntimamente relacionado con el conocimiento de hechos y está depositado en la memoria a largo plazo. Entonces, si bien tampoco es el foco de este taller, es importante también aprender cómo hacer pasar el conocimiento a la memoria de largo plazo. Y es algunas cosas vamos a conversar en el taller, pero es interesante si pueden aprender de esto. ¿Qué queremos entonces? Queremos un alumno que pase de estar pasivo a un alumno activo y queremos pasar también de un alumno individual y que se siente solo y que está trabajando solo en su casa a un trabajo colaborativo, aunque sea a distancia. Estas dos formas de pasar de un alumno pasivo a activo y de un alumno individual a colaborativo son algunas de las cosas que vamos a ver en los talleres. Y vamos a ver entonces cómo aumentar la participación, la discusión y conectar a nuestros alumnos con nuestra clase, ahora a través de plataformas, potenciando entonces la participación y la discusión. Para eso existen todas estas plataformas, de las que personalmente yo voy a elegir aquellas que considero que pueden tener más impacto. Sin embargo, moverse con todas estas plataformas en los alumnos solamente los va a confundir. Si un día trabajo Mentimeter, a la otra Nearpod, al siguiente Socrative, después hago un Jamboard y después vuelvo a Canvas, finalmente el alumno como que no va, se demora tanto o va a gastar tanta energía en aprender a usar la plataforma que voy a perder tiempo y energía en eso en vez de en el contenido, que es lo que finalmente quiero que el alumno aprenda. Por lo tanto, la invitación es a elegir de las plataformas que vamos a visitar, que no son todas, pero muchas de estas, cuáles son las que se acomodan más a ustedes, a su formato de clase y a su contenido. Lo que quiero es que me cuenten ahora en esta siguiente pregunta, ¿cuál de estas plataformas conocen, que han usado? Y también pueden, si quieren, decirnos cuáles les interesa aprender. ¿Cuál de estas aplicaciones he usado durante mi clase, durante el 2020 o años previos? Entonces los dejo invitados al taller donde vamos a, de manera práctica, ver cómo a través de preguntas, escritura y discusión aumentar la participación y también la calidad del pensamiento de nuestros alumnos en clases sincrónicas. Los espero.